Durante los 4 meses que siguieron al sonado triunfo de Tucumán, Belgrano se dedicó a reforzar los efectivos del ejército y a buscar provisiones para hacer frente a las necesidades de la próxima campaña, que tenía por meta a Salta. Finalmente, el 20 de febrero de 1813, tuvo lugar la batalla en Campo Castañares, hoy zona norte de la ciudad de Salta, donde se enfrentaron las fuerzas patriotas del Ejército Norte y los realistas, conducidas por el general Pío Tristán. El resultado fue la rendición incondicional de los realistas. Esto garantizó el control del gobierno rioplatense sobre buena parte de los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata, aseguró la región y permitió a los patriotas recuperar provisoriamente el control del Alto Perú. Con la paz y con que apagado tu amor, tu amor. Juan, me habías contado sobre la batalla de Tucumán y redondeando el tema quería saber cómo había continuado la historia hasta llegar a la batalla de Salta y cómo se habían sucedido las cosas. Bueno, la batalla de Salta, vos fíjate que tuvo lugar el 20 de febrero de 1813 y fue en toda la historia de nuestra independencia la batalla, la victoria completa más importante que tuvieron las fuerzas patrias sobre el ejército realista. La batalla de Salta se rindió todo el ejército realista en masa y fue quizás el momento culminante de la vida militar de Manuel Belgrano. Todo terminó cuando Pío Tristán, que era el general del ejército realista, vio que era inútil cualquier tipo de resistencia y decide buscar a Manuel Belgrano y solicitarle una capitulación honrosa para su ejército. Ya habíamos hablado en su momento de Pío Tristán cuando hablábamos de la batalla de Tucumán, ellos se conocían de hace mucho tiempo, habían sido compañeros de estudios en Salamanca, ¿sí? Claro, vos fíjate que es cierto, Pío Tristán y Manuel Belgrano se conocían desde antes y curiosamente se conocían en España, a pesar de ser ambos americanos. Pío Tristán era peruano y Belgrano, bueno, era porteño. Ambos coincidieron en los estudios universitarios en Salamanca, allí se conocieron, Belgrano le llevaba unos años a Pío Tristán, es muy probable que hayan sido compañeros de salidas, de fiestas, se tuteaban, tenían muy buena relación, y vos fíjate que en la correspondencia que se ha conservado hasta el día de hoy entre ambos, donde el destino los puso en trincheras opuestas en la Guerra de la Independencia, tenían un trato muy cordial, hasta con muchos trazos de humor, y fíjate que ese tipo de trato lo tuvieron hasta el final. Pero bueno, volviendo un poquitito a la batalla. Sí, contame bien de la batalla. ¿Cómo fue que terminó? Al concluir el día, del día 20, cuando ya el ejército patriota prácticamente se había llevado puesto al ala derecha realista, que era la que más resistencia opuso, y los infantes patriotas habían invadido la ciudad de Salta, todas las calles, tomando prácticamente los edificios públicos y arrinconando al ejército de Pío Tristán sobre la plaza principal de la ciudad de Salta, donde se habían atrincherado. Entonces ya quedaba prácticamente todo listo para hacer el asalto final. En ese momento, el general Pío Tristán, viéndose prácticamente perdido, decide enviar un parlamentario al general Belgrano para solicitar una capitulación honrosa. Y es ahí que elige a uno de los ayudantes que tenía, que era un coronel, un oficial de alto rango, y un coronel, fíjate vos curiosamente, un coronel español, llamado Felipe La Hera. ¿Por qué digo curiosamente? Porque prácticamente casi todo el ejército realista estaba conformado por americanos, por altoperuanos o peruanos, no tanto por españoles. Los españoles eran muy pocos y recién vinieron en masa posteriormente, muchos años después. Diremos, entre tanto, algo de lo mucho que sucedía al enemigo en la plaza. Las tropas derrotadas habían entrado y por su número y por la posición que ocupaban, eran muy capaces de hacer aún una vigorosa resistencia. Pero había entrado entre ellos una espantosa confusión y el terror dominaba los ánimos. Las calles, a una cuadra de la plaza, estaban cortadas con simples palizadas. Lo que, aunque no fuese una gran fortificación, era siempre una obra defensiva. Los edificios principales están en la plaza o a sus inmediaciones, de modo que ocupados hubiera sido muy difícil desalojarlos. Al fin, la victoria hubiera sido nuestra, porque les hubieran faltado los víveres, pero hubieran prolongado su resistencia, y por lo menos les hubiera servido para obtener una capitulación más ventajosa. General José María Paz. Memorias póstumas. Y una vez que el ejército argentino ingresa a Salta, ¿cómo queda la situación en la ciudad, Juan? Bueno, la situación en la ciudad queda bastante complicada. En primer lugar, porque cuando se retrocede el ejército realista,
se concentran en la ciudad y prácticamente todas las plazas, todas las calles que convergen hacia la ciudad, hacia la plaza principal de Salta, estaban ocupadas por edificios, algunos eran de 2 pisos, y allí es donde se ven atrincherados prácticamente el ejército realista. Pero volviendo al tema de la era como te decía, este coronel, a quien manda a parlamentar con Belgrano, nos cuenta el general Paz en su memoria, que fue un testigo presencial de los hechos, que tenía prácticamente un semblante de terror, de espanto, que estaba vestido, embarrado entero prácticamente. Su uniforme ni se lo veía, porque decía que era directamente un frac azul y unos galoncitos de coronel en la botamanga, que era lo único por lo cual se sabía que era coronel. ¿Y por qué venía aterrado? Y venía aterrado porque la propaganda realista había hecho correr la voz de que los insurgentes, es decir, los patriotas, eran realmente unos sanguinarios. ¿Te acordate vos de la experiencia de Castelli, de Monteagudo, que habían... digamos, eran muy vehementes. Habían ejecutado a los que se les cruzaba en el camino prácticamente. Bueno, acá pensaban que iban a hacer lo mismo. Le tenían mucho miedo sobre todo a los gauchos. Los gauchos habían adoptado mucho el bando, se pasaba mucho el bando patriota, y cada vez que capturaban a un soldado enemigo se enseñaban mucho con él, entonces tenía mucho miedo. Y vos fíjate que acá era español, con más razón tenía mucho más miedo de que le hagan cualquier cosa, entonces iba a tranco, vacilante con su caballo. Nos cuenta el general Paz que para llevarlo a conferenciar con Belgrano le vendaron los ojos para que no supiera dónde estaba instalado el cuartel general de Belgrano. Belgrano no estaba en la ciudad. Vos fíjate que... Claro, estaba enfermo. Claro, él estaba enfermo en la batalla de Salta y no había ingresado, no había visto cómo la infantería patriota los había arremetía exactamente a los realistas y los había, confinado en el centro de la ciudad, en la plaza. Él estaba afuera y cuando lo llevaron a la era dice que estaba con una cara, como te decía, de espanto. Estaba muy, cuando lo vieron llegar... acongojado. Le vieron la cara, y entonces General Paz, que estaba ahí presente entre los oficiales de Belgrano, dijo, bueno, ya la victoria prácticamente es nuestra, pero vamos a ver qué dice este señor. Bien, y una vez que se encuentra con Belgrano, contame qué pasó. Bueno, lo hacen desencillar del caballo, baja, tenían los ojos vendados, lo hacen colocar de espaldas a las tropas que estaban formadas para que no vea bien cuántas... Ni el número ni la formación tenía. Ni dónde estaba ubicado el cuartel general de Belgrano, por las dudas, es lo que se hace en estos casos, un parlamentario. Se le quitaron las vendas de los ojos y se lo puso enfrente el general Belgrano. Pero no lo conocía, y además Belgrano tampoco tenía los uniformes entorchados de general, como para que uno sepa, bueno, ahí está el general. Tenía una levita, sencilla, nada más. Y cuando lo vio que tenía enfrente, le preguntó así, medio con miedo, medio con... Sin estar seguro de que fuese el general Belgrano. Tengo el honor de hablar con el general Belgrano, y Belgrano le dije, sí, efectivamente, ¿en qué le puedo ayudar? Y comenta Paz de que ahí prácticamente se puso muy mal la era, con mucha vergüenza, habló muy bajito porque hasta le daba vergüenza. Pedir la capitulación de sus tropas. Exacto, y no se sabe muy bien qué es lo que dijo, pero sí Belgrano, que habló con voz alta, para que escucharan todos, dijo en ese momento a la era, que no se haga problema, coronel, me da mucha pena haber visto tanta sangre americana derramada en esta jornada, dígale a mi amigo el general Tristán, de que estoy pronto a otorgarle una honrosa capitulación para evitar este baño de sangre. ¿Es habitual que vaya un oficial de alto rango y no el general a pedir la capitulación? Claro, por lo general nunca va el jefe del ejército, siempre manda un oficial de su confianza y de alto rango, como en este caso un coronel, que era lo que se estilaba en esa época. Entonces, en ese momento, la era retomó un poco más el ánimo, porque estaba muy desanimado. Volvió en sí. Claro, se alegró un poco de saber que su vida iba a ser garantizada por el general Belgrano, subió a su caballo y volvió a lo de Tristán para darle el parte de que Belgrano había aceptado la capitulación. ¿Y el resto de las tropas, cuál era la situación de los realistas, Juan? Claro, la pregunta es ¿por qué Tristán? Porque aún le quedaba todavía posibilidad de hacer una resistencia bastante importante, porque le quedaba mucha tropa en el centro de la ciudad, se rindió. ¿Por qué no decidió seguir confrontando o enfrentándolo a Belgrano? Y nos cuenta el general Paz que las 7/8 partes del ejército de Tristán estaban prácticamente aterrorizados. Se habían refugiado porque tenían miedo. ¿Qué es lo que tenían miedo? Era la misma propaganda realista que les jugaba en contra. Tenían miedo de que las represalias de los patriotas y de los gauchos tenían terror, tenían espanto, se ensañen con ellos y los degüellen a todos, que se haga un baño de sangre tremendo en la batalla, en la misma ciudad de Salta. Entonces lo más seguro era resguardarse en algo para garantizar la vida. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de los soldados? Desertaron de defender la plaza y se refugiaron en las casas de aquellos que ellos pensaban que eran patriotas.
Se imaginaban de que siendo patriotas, los soldados patriotas los iban a respetar, no iban a entrar allí a profanarlas, ni a matarlos, ni nada por el estilo. Y se refugiaron también en las iglesias del centro de la ciudad de Salta. Nos cuenta el general Paz que estaban llenas de soldados, desertores que habían escapado, realistas, de niños, de mujeres. La ciudad de Salta básicamente era muy realista, ¿sí? Muy conservadora. Sí, era muy conservadora, sí. De ancianos y de hombres que no querían saber nada y buscaron cómo salvaguardarse en las iglesias de Salta. Y vos fíjate que casualmente en una de estas iglesias de Salta fue donde tuvo lugar una de las anécdotas más interesantes del final de la batalla de Salta. Sí, ¿cuál fue, Juan? Dale, vení que te cuento. Dale. Resignación. Juan, veníamos charlando de la batalla de Salta y me habías contado que Pío Tristán, viendo que había sido sobrepasado sus fuerzas por las fuerzas patrias y teniendo también en rebeldía al resto de su gente, decidió mandar al coronel Laera a capitular. Exacto. Vos te acordás que el coronel Laera era español de origen, estaba atemorizadísimo porque acá la misma propaganda realista les había jugado en contra, temían de que los patriotas fueran tan sanguinarios y que los gauchos se enseñaran con ellos y que pasaran a degüello a todo el mundo. Claro, bien, como tú dices, por lo que era español, el corpus claro. Peor parte. Entonces él llega muy temeroso, consigue de Belgrano una capitulación honrosa para su ejército, respira aliviado, monta su caballo, vuelve y le avisa a Pío Tristán de que Belgrano había accedido a aceptar la rendición del ejército realista. Ahí habíamos quedado justamente que cuando el ejército recluido en casas e iglesias, se da una de las anécdotas más pintorescas de la batalla. Cuéntame cuál era. Claro, y fíjate que esta anécdota se da sobre todo, se da básicamente en la iglesia catedral de Salta. Y está protagonizado curiosamente por una mujer porteña, mira vos, curioso, y muy realista ella, nos dice el general Paz. No se sabe muy bien cuál era el nombre de esta señora, pero el general Paz cree que se llamaba Pascuala Balbás, doña Pascuala Balbás. Esta señora, vos fíjate que en las iglesias se habían refugiado casi todos los partidarios del rey, las familias, sobre todo las mujeres, los niños, los ancianos, y los soldados que, atemorizados y aterrorizados por esta mala fama que tenían los patriotas, se habían refugiado en las iglesias para salvar el pellejo. Al ver tantos soldados que habían dejado su puesto de combate y estaban allí en las iglesias con las mujeres y los niños, esta señora se subió al púlpito, en ese momento no cualquiera se subió al púlpito, solamente el obispo, y los empezó a increpar a los soldados. Les dijo que por favor, que hagan honor a su juramento de lealtad hacia su bandera, hacia su rey, que mueran por su rey, vayan y tomen las armas de vuelta y defiendan la causa del rey en la ciudad de Salta, vuelvan con Tristán, vuelvan a la plaza, a los parapetos, a las trincheras, para defenderse del ataque inminente que iba a ser de los realistas, de los patriotas, y que esperaban que fuera una carnicería. Los soldados ni se inmutaron, medio que no le escucharon, se hicieron los tontos, miraron para otro lado, y esta señora realmente no se quedó corta. Los empezó a atacar hasta en la propia hombría a los soldados, les dijo que era una manga de cobardes, que ni siquiera parecían hombres, que vayan y por favor tengan tanto coraje como ella tuvo de plantarse en el púlpito, como para que fueran a defender también la causa del rey, a defender a sus mujeres y a sus hijos. Seguramente esta no ha sido la única anécdota pintoresca de la batalla. Claro, pero vos fíjate que esta mujer, esta anécdota de esta valerosa mujer, que en ese momento las mujeres no tenían ese papel protagónico que tuvo esta señora, aparentemente se corrió la voz por todos lados a los pocos días de qué es lo que había hecho. Pero no se supo nunca más de ella, tal es así que el general Paz le generó curiosidad a esta Pascuala Balbás, intentó buscarla y no la pudo conseguir, con lo cual los rastros de doña Pascuala se pierden de esta manera en la historia. Y otra personalidad también curiosa que tenemos acá, que también tuvo lugar durante la batalla de Salta, fue don Venancio Benavides, el oriental. No me suena. Bueno, Venancio Benavides, fíjate que fue un patriota uruguayo, oriental. Patriota. Venancio Benavides había nacido en el pueblo oriental, la banda oriental hoy Uruguay, de Soriano, en el año 1781, con lo cual para la batalla de Salta habrá tenido entre 31 o 32 años. Dicen que era un hombre corpulento, y él surge por primera vez a la historia 2 años antes de la batalla de Salta, para febrero de 1811, donde él, acompañado por otro patriota uruguayo, don Pedro Viera, también denominado o conocido como Perico el Bailarín, fueron protagonistas del famoso Grito de Ascencio. El Grito de Ascencio fue
una manifestación espontánea de los patriotas orientales a orillas del arroyo de Asensio, cerca de Mercedes, con el cual se levantaron contra el gobierno realista de Montevideo y acataron el mando del gobierno revolucionario de Buenos Aires. Como corolario parte de la Revolución de Mayo. Claro, en Uruguay, digamos, adhirieron ellos a la Revolución de Mayo desde este grito de Asensio. Y fue bastante particular porque lograron reclutar varios cientos de paisanos uruguayos. Formó parte de ese levantamiento. Claro, y fíjate que tomaron los pueblos de Mercedes y de Soriano, su propio lugar de nacimiento, para la causa de Mayo. Mira qué interesante. Sí, entonces el gobierno revolucionario lo premió a Venancio Benavides, que era un capitán de milicia simplemente, lo ascendió al rango de teniente coronel y lo trajo hacia estas orillas del Plata y lo mandó con sus hermanos Manuel y Juan como refuerzos del ejército del norte que acababa de ser derrotado en Huaqui. ¿Y por qué lo vemos ahora en la facción realista en la batalla de Salta? Fíjate que es muy curioso lo que pasó con Venancio Benavides. Él integraba las tropas patriotas, fue como refuerzo del ejército del norte después de la batalla de Huaqui, y aparentemente una persona con mucho carácter y tuvo muchos roces con el superior de su unidad, y enojado con el superior de su unidad, decidió pasarse a las filas realistas de Pío Tristán. Entonces Venancio Benavides se pasa, con lo cual sus compañeros lo consideraban que era un traidor. Al poco tiempo, su hermano Juan, en el camino, había quedado en Tucumán enfermo, por tanto no tuvo participación en los hechos que vinieron después. No así su hermano Manuel, que al poco tiempo de que Venancio se pasa a las filas realistas, Manuel hace lo mismo, también se pasa a las filas del rey. Pero ¿qué es lo que pasa? En la batalla de Salta, ambos, Venancio y Manuel, se enfrentan a sus antiguos camaradas, a quienes habían traicionado porque habían desertado del ejército patriota y se habían pasado a las filas de Pío Tristán. Que era el ejército del norte. Claro, y allí fíjate que el general José María Paz en sus memorias nos cuenta cómo fue el triste fin de Venancio Benavides. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó él en la batalla? En la batalla de Salta, Venancio Benavides termina muerto por unos disparos que prefirió él entregarse a ser matado por sus viejos camaradas a caer en manos de ellos y ser considerado un traidor o ser fusilado como traidor. ¿Y su hermano? Con su hermano sucedió una anécdota particular. Paz imaginaba que iba a terminar casualmente mal como traidor. No quiero dejar pasar esta ocasión de decir el trágico fin que tuvo ese día el célebre caudillo oriental don Venancio Benavides, bien conocido por la toma del pueblo de Mercedes y otros hechos de valor en la que es hoy República Uruguayana. Era capitán con grado de teniente coronel y mandaba una compañía también de orientales, siendo teniente y alférez sus hermanos don Manuel y don Juan Benavides. Este había quedado enfermo en Tucumán y a su paso con la compañía que mandaba, de modo que solo fueron conocidos los dos hermanos mayores. Por resentimientos personales con el jefe de su cuerpo, se pasó Venancio al enemigo y muy luego le siguió Manuel. Viéndose ese día, encerrado en la plaza, excitaba a los demás a una defensa desesperada, y como nadie o muy pocos siguiesen su ejemplo, se colocó de propósito en medio de una calle, donde el juego era muy vivo, hasta que una bala le atravesó la cabeza, dejándole sin vida y tendida en tierra su gigantesca figura. General José María Paz, Memorias Póstumas. Sin embargo, el general Manuel Belgrano, magnánimo como siempre, y en honor a los méritos que mantenido los Benavides en las primeras épocas de la Revolución, en su pasado, en el grito de Asensio y demás, decidió darle toda la consideración posible a Manuel, que era el otro que se había pasado, que había sido capturado como prisionero, y nos cuenta el general Paz un episodio curioso que hubo el 21 de febrero de 1813, es decir, el día siguiente de la batalla, cuando él fue invitado a comer en la casa de la señora de Cabezón. Dice que en esa mesa confluyó tanto Manuel como otros oficiales a los cuales esta señora los había invitado a comer. Y él, un poco haciéndose eco del trato que le había dado Manuel Belgrano a Manuel Benavides, que lo notó medio reacio, medio temeroso de que sus ex camaradas tomaran algún tipo de medidas contra él, dice que lo trató con toda caballerosidad posible y lo hizo sentir mejor. Con el tiempo, el general Belgrano le dio dinero y todo para que se volviera a Uruguay, a su tierra de origen, y se perdió su rastro de él también en la historia. Y nos cuenta también el general Paz que en esa misma comida había otro oficial patriota pasado a las filas realistas que estaba comiendo con ellos, y él no identifica, no nos dice quién es. Sin embargo, nos dice que tuvo mucha bronca con este oficial y que lo trató muy despectivamente en esa cena. Posteriormente, años después, el general en sus memorias lamenta haber sido tan poco caballero quizás con un adversario, aunque yo hubiera sido traidor. Bien, está interesantísima todas las anécdotas que cuenta, pero volviendo a la batalla, Juan,
Habíamos charlado sobre la capitulación y cuáles fueron la rigurosidad de las exigencias del ejército argentino. Lo conversamos en otro lugar, ¿te parece? Sí, vamos. Dale. Juan, hasta acá veníamos hablando sobre la batalla de Salta, cómo se habían sucedido los hechos, cómo el ejército argentino había arremetido hacia la ciudad y había acorralado a los realistas en la plaza, cómo ellos desbandados se refugian en casas, en iglesias, y ahí me habías comentado sobre dos anécdotas en particular que habían ocurrido. Claro, te acordarás que fue lo de esta señora porteña realista que nos comenta el general Paz, que supuestamente sería doña Pascuala Balbás, que se sube al púlpito, cosa rarísima para que en esa época una mujer se suba a un púlpito y empiece a instar a los soldados a que vuelvan a las armas, totalmente infructuoso, porque los soldados estaban aterrorizados, sí, un pánico infernal, se quedaron ahí quietitos, y bueno, a pesar de los esfuerzos que hace Paz para encontrarle a esta señora, nunca más se la pudo ubicar. Ese por un lado, y por el otro lado, de Benavides. Claro, el caso de Venancio Benavides, este patriota oriental, que traicionó a los principios patriotas, se pasó al ejército realista y cuando ve que el ejército realista pierde en Salta, prefiere morir a tiros antes que enfrentar esta deshonra que sería... A sus hermanos de armas. Claro, sus antiguos camaradas que lo van a ver como un traidor y él temía también, se creyó esa misma propaganda realista de que iban a ensañarse con él, sin saber o sin imaginarse quizá la magnanimidad de Belgrano, que fue bueno con su hermano Manuel, a quien perdonó, y encima hasta le dio dinero y recursos para que pudiera volver a su país. Bien, dada esta situación es cuando el general Tristán envía al coronel Laera a capitular y pedir la rendición de las tropas españolas. Vos te acordarás que el coronel Laera, español, con todo su uniforme desvencijado prácticamente por fruto del fragor de la lucha de ese día, llega en caballo, se encuentra con Belgrano, vendado, no lo conoce, pregunta, ¿tengo el honor de hablar con el general Belgrano? El otro le dice sí, consigue esta capitulación honrosa que le da Belgrano a Tristán, y con esa buena noticia, aliviado pero también humillado, se vuelve a montar su caballo y se dirige hacia Tristán. Bien, y en este punto quiero preguntarte algo, ¿cuáles son los términos de la rendición de las tropas realistas? Porque en este tema, ¿qué fue lo que vimos únicamente? El pedido de clemencia, de capitulación, Belgrano la concede, que eso fue durante el transcurso del día. Ahora, nos cuenta el general Paz que durante la tarde, ya prácticamente terminando la jornada del 20 de febrero, se tienen que acordar los puntos de la capitulación, en qué va a consistir la rendición del ejército realista y en qué se compromete cada una de las partes. Esa capitulación tuvo lugar en las últimas horas del 20 de febrero de 1803. A la noche. Exacto. Sí, una nochecita. ¿En qué consistía esa capitulación, básicamente? En primer lugar, en que el ejército realista se tenía que rendir, tenía que entregar todas sus armas, todos sus pertrechos, sus banderas, sus municiones, todo lo que sea de propiedad pública, se le llamaba. Es decir, por ejemplo, los músicos tenían que entregar sus instrumentos, los artilleros tenían que entregar los cañones, las municiones, la pólvora, es decir, los cartuchos, ¿sí?, las balas, los soldados tenían que entregar sus fusiles, sus sables. La infantería haría lo suyo, exacto, todos tenían que hacer lo mismo. ¿Cómo se iba a instrumentar eso? Bueno, iba a ser el día siguiente, a la mañana, donde el ejército realista iba a salir a tambor batiente con todas sus banderas desplegadas. Esa era realmente la honrosa capitulación, es decir, se les iba a rendir los honores al ejército que se rinde, que iba a ir recorriendo las calles hasta llegar a donde estaba, se fijado el punto de que a medida que van pasando por frente donde estaba el general Belgrano, iban a ir dejando en el suelo las banderas, las municiones, los armamentos y demás. Ahora bien, hasta el día siguiente que iba a ser eso, iba a quedar todo congelado como estaba, es decir, el ejército patriota mitad fuera de la ciudad y mitad dentro de la ciudad, en las posiciones que ocupaban hasta el momento del cese del fuego, porque en el momento que Belgrano da la orden y Tristán también, se terminaron las hostilidades, no había más disparos, no había más enfrentamientos entre los distintos contendientes. Un cese de fuego. Un cese del fuego. Y vos te imaginas que toda esa noche hasta el día siguiente fue una tensa calma entre ambos porque se desconfiaban. No sabía si se iba a cumplir o no, si se iba a reanudar la matanza por parte de los patriotas o los realistas se iban a negar a entregar las armas heridos en su orgullo, ¿sí? Entonces toda esa noche casi nadie durmió, nos cuenta el general Paz, estuvo tenso hasta el día siguiente. Al día siguiente tendría que haberse hecho esta ceremonia que, como te estoy diciendo, con los tambores, batientes, las banderas y todo lo demás. Y otro párrafo también de la capitulación fue que
los prisioneros que ya cada una que tenían, tanto los patriotas como los realistas, iban a quedar en poder de cada uno, salvo, digamos, los tenían prisioneros hasta ese momento. Los soldados que se rindieran, Belgrano les iba a dar la libertad para que pudieran volver hacia su tierra de origen con la promesa de no volver a tomar las armas contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Y se cumplió en todos los términos la capitulación, Juan? Bueno, fíjate que no, porque dentro de los términos de la capitulación también estaba la entrega de las armas, y estaba incluido también dentro de la capitulación, de la guarnición de Jujuy. Jujuy es una ciudad que está aproximadamente 100 kilómetros al norte de Salta. En ese momento, en ese entonces, se decía que eran 18 leguas al norte de Salta. En Jujuy, Pío Tristán había dejado una guarnición de entre 400 y 500 soldados, con armas, municiones, banderas y todo, para resguardarla. Dentro de los términos de la capitulación, Jujuy también tendría que haber entregado las armas a los patriotas y se podrían haber retirado sus soldados libremente si es que prometían no volver a tomar las armas contra las Provincias Unidas. Sin embargo, ¿qué pasó acá? Cuando la guarnición jujeña realista se enteró de la derrota de sus armas en Salta, escaparon y se fueron directamente al Alto Perú y no dejaron todos los pertrechos que tendrían que haber dejado. Por lo tanto, la rendición, la capitulación de Salta no fue cumplida completamente por el ejército realista. ¿Y cómo se sucedieron entonces los hechos al día siguiente ante Belgrano? ¿Cómo se entregaron las armas? Mirá, si me acompañás te sigo contando, ¿querés? Sí, dale. Dale, vení.